Muy buen día, señores estudiantes. Bienvenidos a una clase más de Ciencias Naturales. Hoy estaremos nuevamente analizando otro de los temas que nos convoca para el día de hoy, como es el caso de la reproducción de los seres vivos. Y anteriormente nosotros habíamos hablado de la reproducción de las células y hoy en este tema pues estaremos analizando lo que es la reproducción que los seres vivos pues presentan. Es decir, que cada especie de seres vivos tienen su propia forma de reproducirse, es decir, tienen ellos sus estrategias ya definidas y estas pueden ser de una manera de una reproducción sexual como también de una reproducción asexual. Y para esto analicemos lo que es la reproducción asexual, ya que este tipo de reproducción se caracteriza porque a partir de una o de varias células que vengan de un organismo progenitor, es decir, de un padre, podemos decir así, y mediante las divisiones celulares de esta célula o de este grupo de células, se va a conseguir un nuevo individuo igual al del progenitor. Esto es importante, entonces, partir de aquí, hablando que tanto la célula, perdón, de la reproducción asexual como la sexual, con la finalidad es de lograr un nuevo individuo. Y para esto, los principales mecanismos que vamos a estar viendo dentro de la reproducción asexual van a ser tres. Uno de ellos es lo que se conoce como la bipartición. Aquí nuestro gráfico puede guiarnos acerca de que la bipartición parte de un organismo y mediante un proceso va a tener la formación de dos nuevas especies. Por eso se llama bipartición, es decir, aquí este organismo, que puede ser una bacteria, va a partirse en dos. Por eso dice bi, dos, partición, dos partes. Es decir, una célula se divide en dos partes iguales. Sobre todo, este proceso se lo va a ver en lo que son los organismos que están conformados por una sola célula, que podrían ser bacterias o algunos protozoarios también. Después de la bipartición tenemos otro de los casos que es la reproducción por esporulación. De igual forma, el gráfico nos ayuda a guiarnos cómo va a ocurrir que partiendo de un progenitor vamos a tener en el caso de la esporulación varias, varias especies. Es decir, es un tipo de reproducción asexual, miren, porque no, asexual significa, perdón que me estaba olvidando, asexual significa que la reproducción no interviene ningún sexo, es decir, ni sexo en el caso de los animales, macho-hembra, en el caso de los humanos, ¿no? Hombre-mujer, ¿no? Por eso se llama asexual, sin sexo, sin la participación de un sexo diferente. Siempre es la reproducción sexual que se inicia con ellos y termina con ellos. No intervienen otros, como vamos a ver más adelante. Entonces, la esporulación es sobre todo dado en los organismos como hongos y algunas bacterias. Durante este proceso de la esporulación, el organismo va a ir produciendo unas esporas, como que fueran unas pequeñas partículas, unas pequeñas bolitas, ¿no? Y aquí vemos nosotros que van formándose y ya una vez que llega su proceso de maduración, va a empezar a originarse las nuevas células hijas.
es decir, convertirse en nuevos organismos. Y estos vamos a denominarlos de igual forma, como aquí era una espora, acá tenemos varias esporas. Por eso se llama esporulación. Y tenemos también nosotros el caso de la gemación. Observemos el gráfico que nos ayuda a percibir cómo es este proceso, ¿no? Un nuevo organismo se desarrolla, un nuevo como lo que vemos acá, a partir de una pequeña protuberancia, una yema que se va formando. ¿Vean? Aquí ya se observa, acá ya es más notorio y aquí prácticamente se va separando hasta cuando tenemos nosotros ya un nuevo descendiente. Por eso nos dice aquí que este proceso es común en organismos, asimismo unicelulares, como son las levaduras, las esponjas y algunos tipos de corales. ¿Por qué toma este nombre? Porque va formándose a través de unas yemas. Y en el caso de esta reproducción, las nuevas especies de igual tomarán el nuevo nombre de ellos mismos. Se llamarán gemas. Y de aquí en adelante seguirán también reproduciéndose y va a ir continuando la especie. Entonces, aquí si nosotros observamos en la reproducción asexual, es notorio y fácil comprender la diferencia que hay entre las tres. En la una se parten, como dice aquí, bipartición, partirse en dos. En la otra forman esporas, es decir, la esporulación. A partir del progenitor va a ir produciéndose varias esporas. La gemación, es decir, también aquí una brotación del progenitor en donde van teniendo formas de yemas hasta conseguir la nueva especie. Entonces, en esta reproducción asexual, vuelvo a reiterar, no interviene ningún tipo de sexo, no intervienen dos progenitores. Como vemos nosotros, de aquí, de uno salen varios, de uno, varios, de uno, varios. Y tenemos ahora nosotros la reproducción sexual. En cambio, acá la reproducción sexual ya va a intervenir, como dice aquí, aquí nuestra ayuda, dice, dos células especializadas participan, dos células especializadas, tanto de un sexo como de otro sexo. Y esto sí hay que mencionar, dos células especializadas de diferentes sexos. Aquí nosotros tenemos el caso de un espermatozoide, célula sexual masculina, y un óvulo, célula sexual femenina. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando estas dos células se van a juntar? Ellas ya, al juntarse, van a tener el primer procedimiento que es la fecundación. Es decir, ya va a ser el origen del nuevo individuo. Y como resultado de la unión de estos dos gametos, que también se llaman así a las células sexuales, también se lo conoce como gametos, como resultado ya de la fecundación, tenemos nuestra primera célula denominada cigoto. Es decir, las dos células reproductoras deben unirse para poder originar un nuevo individuo. La fecundación es el proceso de fusión, de unión de de las dos células sexuales especializadas, porque estas células son solamente para la reproducción. Debemos mencionar también nosotros que dentro de la reproducción sexual, la célula resultante, que ya dijimos nosotros, es del cigoto, primerito es del cigoto. Pero este cigoto, a través del tiempo,
va a tener un proceso de división de esta célula. Aquí apreciamos en este gráfico cómo el cigoto, aquí a la fecundación, va a través del tiempo, va a irse dividiendo la célula de una manera sucesiva, hasta que por último va a dar como resultado un nuevo individuo o también denominado descendiente. Esto ocurre sobre todo en la parte de los animales, podemos decir nosotros, que va a variar el tiempo en que el nuevo individuo o descendiente tendremos lugar. En el caso de los humanos, la descendencia va a estar marcada por un tipo de 9 meses. Hay otro tipo de animales que va a variar, algunos tendrán más tiempo en volver a tener un nuevo individuo o un nuevo descendiente. Debemos mencionar también que dentro de la reproducción sexual, el descendiente, el nuevo individuo, pese a que se pueda parecer a los progenitores, como el caso de la imagen que tenemos, pero ellos serán igualmente diferentes, porque no son unas plantas para decir que son igualitos. Miren el caso de lo que teníamos nosotros acá, el caso de la reproducción asexual. Así son y así serán las nuevas descendientes. Miren este caso, igualitos. Pero nosotros, en el caso de la reproducción sexual, a pesar de que nosotros tenemos nuestros progenitores, pero siempre vamos a ser diferentes. Es decir, la reproducción sexual va a presentar variabilidad, van a hacer diferenciación, tanto los unos como los otros. Por eso dice aquí esta palabra, variabilidad. Hay variedades, ya que las características de los individuos van a variar de los progenitores a descendientes. Siempre habrá una marcada diferencia. Y como último, nosotros tenemos en una tabla una diferenciación entre lo que es la reproducción asexual y lo que es la sexual. ¿Sí? Partiendo de cómo inician, cómo son las células iniciales. En la asexual, la reproducción parte de una célula o de grupo de células, pero que no son estas células especializadas en reproducción. No son. Pero en cambio acá, en la reproducción sexual, sí parten de dos células especializadas, como vimos en el caso del espermatozoide y del óvulo, que son especialmente solo para la reproducción. Por eso dice aquí, parten de dos células especializadas llamadas gametos. Gametos también se lo puede considerar como células sexuales, que se han formado mediante un tipo de división diferente que ya vimos nosotros en la clase anterior, cómo esas células se van dividiendo. Ahora, ¿cuál es la ventaja de la reproducción asexual? Que es un mecanismo sencillo, es rápido, aumenta rápidamente el número de individuos. En cambio, en la reproducción sexual hay diversidad genética, es decir, hay mayor variabilidad, porque nosotros dependemos de nuestros dos progenitores. Y debemos mencionar aquí también, si acá el mecanismo de reproducción asexual es sencillo y rápido, acá en cambio es un poco más estratégico y sobre todo demora determinados tiempos dependiendo la especie que nosotros tengamos en consideración a la reproducción. ¿Cuáles son los inconvenientes de la reproducción asexual? Que todos los descendientes van a ser igualitos, es decir, ellos no van a tener variabilidad.
¿Cuál es el inconveniente en nuestra reproducción sexual? Que el número de individuos van a ir aumentando, pero lentamente. Es decir, cada tipo de individuos va a demorar determinado tiempo. Entonces, esto es, mis estimados estudiantes, la clase que quería estar compartiendo el día de hoy acerca de lo importante que es conocer lo que son las reproducciones, tanto sexual y asexual, es decir, totalmente diferentes. Mientras en la una, sexual, por eso tiene este nombre, intervienen dos sexos, en la asexual no interviene ningún tipo de sexo, no, ni intervienen ni el masculino, ni femenino, ni hembra, ni macho, sino que ellos mismos solos se pueden ir reproduciendo. Ahora, esto que les acabo de mencionar ahora es únicamente las ayudas didácticas que yo utilizo en PowerPoint, pero nosotros vamos a encontrar nuestro material. Aquí lo tenemos. Ya está aquí el folleto, la hoja que usted necesita tener, descargarlo. Tiene lo mismo que en la presentación que acabé de hacerlo, ¿no? Tiene lo mismo. Entonces no hay para qué preocuparnos. ¿Dónde lo vamos a conseguir nosotros? Ya sabemos, estamos en nuestra página de internet. Aquí estamos, Ciencias Naturales décimo. Ya está aquí las tareas y ya está cargada también la tarea de la reproducción celular, la actividad 3 que no la había subido, ya está aquí para que la puedan hacer, ¿no? Realizarla. Y aquí está la clase de hoy, la reproducción de los seres vivos. La tenemos ahí, aquí está explicado claramente y tenemos una tarea también que irla haciendo, ¿sí? Como la descargamos, ya sabemos, nos vamos hacia el extremo superior derecho, le damos un clic y obtenemos nuestro material. En la tarea número 4 nos dice aquí que en estos espacios vacíos, aquí hay unos espacios vacíos, ¿qué va a hacer usted? Usted no va a escribir nada, solamente va a poner la letra, dice únicamente la letra, sea la A, la B, la C o la D, de acuerdo a la respuesta que nos está pidiendo esta pregunta. Nos pide una pregunta, ¿cuál es la respuesta? No escribo las palabras, solamente escribo la letra de la respuesta correcta. Eso es todo lo que nosotros tenemos para el día de hoy. Recordándoles que estamos nosotros prestos para poderles ayudar, poderles guiar en alguna duda que tengan. Hasta ahora sí lo han hecho algunos estudiantes con unas pequeñas preguntas que se les ha podido ayudar. Estamos para eso. No se olviden, pues, hacernos cualquier contacto, lo hacemos por interno. Muy amables por haber estado compartiendo el día de hoy. Recuerden que todas estas clases quedan grabados en nuestro canal de YouTube. Nos estaremos viendo en una próxima ocasión. Un gusto haber compartido este momento con ustedes. Eh, Saludos, bendiciones para ustedes como también para su familia. Hasta pronto y nos vemos con un nuevo tema.